el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Santiago capítulo 5, verso 16. En la NBI dice: por eso confiésense, manifiesten, exterioricen, declaren y revelen unos a otros sus pecados. Y oren, rueguen, supliquen unos por otros, para que sean sanados, para que sean recuperados, para que sean curados, porque la oración del justo es poderosa, es enérgica, es activa y es eficaz. Una vida de comunión con Dios es fundamental para vivir una vida de victoria. La oración no es un esfuerzo humano, pero sin disciplina no se puede desarrollar el hábito de orar. Y para orar se necesita entrega y una relación de amor. Y para que sea una relación de amor, debemos pasar del nivel de la oración de siervo a la oración de hijos. Y entonces la oración va a fluir y vamos a aprender a reconocer la voz del Espíritu Santo. Ese que ora 5 minutos es un siervo y un siervo es un esclavo. Cuando viene un empleado al patrón, le pregunta lo que va a hacer en menos de 5 minutos y se va de nuevo a hacer el oficio. Pero cuando viene el hijo le habla a uno, se echa en la cama con uno, o se sienta donde están sentados los padres, porque hay otro nivel de relación. Ahora, ¿qué tipo de oración es la que quieres? ¿La oración de empleado, la oración de siervo o la oración de hijo? Eso depende de cada persona, porque la oración eficaz del justo, dice. Eficaz quiere decir valiente, vigorosa, enérgica. Esa es la oración que mueve, esa es la oración que conmueve, esa es la oración que resuelve las cosas. Y la oración eficaz es la oración que es guiada, piloteada por el Espíritu Santo. Uno de los requisitos, de los requerimientos, de las obligaciones para que una oración sea eficaz, en primer lugar, es el perdón. ¿El perdón a quién? A quienes te lastimaron, a quienes te ofendieron y a quienes te deshonraron. La declaración de perdón se hace con la boca. Se declara, se confiesa a Dios. ¿Qué vas a confesar? Vas a confesar ese pecado de amargura, esa aflicción, esa pena. Y a veces tendrás que confesar tus pecados a otros, porque confesar tus pecados a otros te mantiene humilde y dependiente de Dios. Lucas 10:42. Una sola cosa es necesaria, le dijo Jesús a Marta. Y María ha escogido la buena parte, ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Lo que he aprendido de la oración es que a Dios no le gustan los protocolos. La oración es algo íntimo, amistoso. Y el Espíritu Santo está presente en cada minuto de oración.
Al principio, cuando oramos, nos parece que estamos en un monólogo. ¿Qué es un monólogo? Monólogo viene del griego mono, que quiere decir uno, y logo, que es palabra. O sea, entonces, un monólogo es un discurso dicho por una sola persona que puede dirigirse a sí mismo, a otra persona o al lector. Recuerden la oración de aquel hombre que estaba en el templo diciéndole a Dios sus virtudes. Gracias te doy, Señor, porque no soy como este. Yo ayuno, yo diezmo, yo esto. Eso no era oración, era un monólogo. Y el monólogo es utilizado en todos los términos o géneros literarios. Hay monólogos en la poesía, en el teatro, en la novela. Y así comenzamos todos nuestra vida de oración. Pero a medida que nos vamos despojando de las cosas, del peso, del pecado, de las distracciones, vamos avanzando también en la comunión. Es algo similar como cuando uno se mete al río. Primero, en la entrada está confiado. ¿Por qué? Porque estamos pisando tierra firme. Espanto, no tenemos temor, pero a medida que avanzamos, podemos sentir la profundidad del río y entonces tenemos temor. Cuando uno comienza a entrar precipitadamente a hablar con Dios, ¿qué es lo que hace? Repite lo mismo, repite. Pero con el tiempo esta conversación se va haciendo distinta, se va haciendo diferente, porque se habla menos, se espera más, se está a la expectativa de escuchar, nos conmueve, nos emociona saber que Dios está ahí presente, escuchando y además está interesado en nosotros. Para algunos la oración es algo pesado, fastidioso, pero es porque no han aprendido que orar es pasar un periodo de tiempo con alguien que verdaderamente nos ama y podemos llamarlo amigo. Entonces la oración fluye, desciende de su trono y nos lleva a una vida genuina, acreditada, respaldada, que permanece para siempre. Ahí en la oración fluye, lo primero que fluye es el perdón, fluye la gracia, porque Él no nos está acusando, no nos está recriminando, sino que Él quiere que aprendamos a caminar en limpieza y renovados. Además, Él no ha venido a condenarnos, Él ha venido a salvarnos. Por eso el salmista decía, como el siervo anhela, aspira, ambiciona las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, deseo, afán, anhelo del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista miraba al Señor como lo máximo. Sentía satisfacción en su presencia. Y el que conoce a su Dios no descansará en otra parte que no sea en Él. Y presentarse ante el Señor es un deseo justo. Pero ese presentarse al Señor produce terror a los hipócritas. Porque lo primero que va a hacer Dios es descubrirte. Fíjense que David era rey.
Pero no era el deseo por la corte lo que afligía su corazón, sino el recuerdo de esa entrada libre que tenía a la casa de Dios. Su deleite era estar con Dios. Por eso decía, prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y es que cuando el alma reposa en sí misma, se hunde. Pero si se aferra del poder y de la promesa de Dios, se puede mantener la cabeza encima de las olas. El salmista sabía que así como el siervo tenía que sumergirse en el río de Dios, ¿por qué? Porque en el río su cuerpo estaba cubierto. Cuando los cazadores perseguían al siervo, el siervo corría y corría buscando agua, porque su olor atraía a los cazadores. Pero cuando él se metía al agua, se perdía totalmente el olor y los cazadores no podían cazarlo. Por eso es que David decía eso, anhelo sumergirse como el siervo, porque él sabía que también que en el río de Dios no lo iban a encontrar sus enemigos. En su presencia, dice, hay plenitud de gozo. Cuando Él te liberta, tu mente cambia, tus ojos se abren, puedes ver con claridad, puedes mirar como Él mira, puedes ver como Él ve. Muchos planes, muchos sueños hay en el corazón del hombre, pero solamente se pueden llevar a cabo unidos a Él. ¿Por qué? Porque Él conoce todas las cosas. Él va a abrir puertas, Él va a romper yugos, Él va a destruir toda oposición, porque cuando le adoramos, Él abre las compuertas de los cielos para derramar bendiciones hasta que sobreabunden sobre nuestras vidas. Dice que cuando Marta le reclamó a Jesús que María no le ayudaba por sentarse a escuchar lo que Él estaba enseñando, Él le dijo, solo una cosa es necesaria. María ha elegido la mejor parte, la cual no le será quitada. La adoración es muy importante porque se produce una conexión de amor única con Él. Ahí, ese momento, ese tiempo, tu vida es para Él. Tu amor es para Él. Tu devoción es para Él. Él conoce nuestras peticiones, conoce nuestras inquietudes y quiere que nosotros vamos a Él para quitarnos la carga. Pero si no lo entendemos, vamos a tener una vida cristiana agobiada, y es lo que hace la mayoría de la gente. Vive agobiada y siempre pensando en cosas que nunca llegan a suceder. O sea que de aquí, de nuestro interior, de lo profundo de nuestro ser, tiene que salir la expresión, el deseo de adorarle. Y ahí nos damos cuenta que las palabras, tanto que nos gusta hablar y pedir, quedan cortas. Porque cuando está la presencia de Dios, uno no puede ni hablar. Lo que hace es llorar. Y ahí es donde surge una adoración que es espontánea, con quienes le aman. Lo que dice la Escritura es que el Señor busca adoradores genuinos. El cielo está lleno de adoración y cuando
te quitas también los entretenimientos, que no son otra cosa que distracciones de tu vida diaria. Entonces puedes conectarte con Él y te das cuenta que no hay nada más importante. Necesitamos ser conectados para poder recibir poder para vencer. Hoy la comunicación, la tecnología nos brinda la posibilidad de estar conectados con mucha información, muchos datos, muchas noticias, mucha gente. En un segundo podemos saber lo que pasa al otro lado del mundo, a nuestro alrededor. Por eso los que trabajamos en el reino, escúchelo bien, los que trabajamos en el reino necesitamos más estar conectados con Él, con sus planes, con su sabiduría, con su río. Porque el entretenimiento nos puede desviar del propósito de Dios. Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El río de Dios tiene todo, tiene ideas nuevas, tiene soluciones, tiene sanidad, tiene estrategias, tiene liberación, tiene prosperidad, felicidad, fuerza, sabiduría. Pero para ello tenemos que pasar tiempos con el corazón abierto, sincerándonos con Dios, transparentando nuestra vida diaria, dejando al descubierto nuestra vida, siendo genuinos, legítimos, acreditados delante de Él. Y eso es lo que va a hacer que el río de Dios fluya. Y eso es lo que va a hacer que fructifiquemos a causa de que Él mismo se va a derramar sobre nosotros. Ezequiel 47 dice: y vivirá todo el que entrare en este río. ¿Por qué son tan importantes las palabras? Las palabras son importantes porque son el medio por el cual expresamos, hablamos, opinamos y manifestamos lo que pensamos y también lo que creemos. Dios creó el universo por la palabra. Lo que se ve, dice la Escritura, fue hecho de lo que no se ve. Cuando no existía el mundo terrenal, Dios pronunció palabras de autoridad y todo fue creado. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios creó las cosas paso a paso y en orden. Génesis 1, Génesis 2 cuenta la historia. Y el universo entero está sujeto a las órdenes de la palabra de Dios. Dios dio leyes universales, dio leyes terrenales, dio leyes físicas, dio leyes espirituales. Y estas órdenes Él las decretó por medio de su palabra. Porque Dios gobierna las leyes y decretos universales y eternos por medio de su palabra. Dios creó el universo, sí. Luego creó al hombre para habitar en su espíritu y para que sea su morada eterna.
Por eso nosotros somos la morada de Dios, la casa de Dios, el templo de Dios, el nuevo templo del Espíritu Santo. Y como hijos podemos expresar la autoridad también por medio de palabras, no de sentimientos, sino de palabras de fe. Entonces la oración nos enseña, además, a nombrar las cosas por su nombre, a contarle al Señor las cosas que Él ya sabe, pero que quiere que aprendamos a ser sinceros y específicos en nuestras oraciones. ¿Cuántos saben que Dios conoce todo de su vida? ¿Vale la pena ser insinceros con un Dios que lo conoce todo? No vale la pena. Él ya sabe. Por eso quiere que aprendamos nosotros a ser sinceros, específicos en nuestras oraciones. Porque lo que nosotros creemos nos da poder. Y el hablar nos hace liberarnos de los malos hábitos mentales de temor, de derrota, de fracaso, de angustia, de amargura. Y el hablar nos lleva a desechar y encauzar el enojo, y al confesar nuestro corazón es liberado del rencor, liberado de la amargura, liberado de la culpa, liberado de la opresión. Por eso es que Él quiere que continuamente nosotros seamos suficientemente sabios para confesar. ¿Qué vamos a confesar? Lo que Él sabe. Lo que nosotros queremos esconder. Para orar hay que comenzar inclusive pidiendo perdón y perdonándonos también a nosotros mismos. Arreglando el corazón, ponemos punto final al pasado. Y así no permitimos que el enemigo destruya nuestras vidas, haciéndonos recordar continuamente. Por eso es que el Señor quiere arreglar el corazón, poner punto final al pasado y no permitir que el enemigo destruya tu vida haciéndote recordar. Y siempre se puede volver a empezar. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó a una misión grandísima de liderar y liberar una nación. Caleb tenía 80 años y seguía conquistando. O sea que mientras estés vivo, debes conquistar y ser útil al Señor para bendecir el mundo. Todo es posible para ¿quién? Para el que cree. Todo es posible para el que cree. O sea que los límites están en tu fe. Los límites están en tus pensamientos. Tu visión determina tu condición. Lo que planifiques y creas, eso es lo que vas a recibir. Por eso es que en una vida de oración uno no debe nunca darse por vencido. Jesús dijo, si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Fíjate en tu vida. Si has llegado hasta aquí, es porque creíste. ¿No es cierto? Si has llegado hasta aquí, es porque creíste. Y todos los que llegaron a algo fue porque creyeron que podían llegar. Nadie que tenga éxito en lo que haga te dirá que no creía que podía hacerlo. Porque todo comienza en la mente, en los pensamientos. Hay que desafiarse para aprender a orar, hay que disciplinarse para orar y avanzar por fe, saber que Dios te está esperando y te está escuchando. Y si puedes creer, entonces
vas a llegar. ¿Por qué? Porque los desafíos de Dios siempre son grandes para la vida de cada uno. Por eso fue que Él dijo, les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre, dijo. En cuestión de creer, para poder ver, tenemos que tener fe, porque al que cree, todo le es posible. A medida que tengas más intimidad, las puertas se van a abrir. Tu futuro va a ser más brillante. Las palabras de ánimo y esperanza son para el que cree. Toda palabra de Jesús en la Escritura es para mostrarte que podemos llegar más adelante. Dios siempre tiene la solución. No importa el problema, Dios puede en nosotros. Por eso dice la Escritura, todo es posible para el que cree. Pero si no hay fe, creo que fue anoche que les dice que dos cosas son importantes en la vida cristiana. Uno es obedecer, el otro es creer, que es fe, obedecer y fe. Entonces, la obediencia y la fe son proporcionales. Entre más obediencia, más fe. Menos obediencia, menos fe. Entonces Dios es el que examina nuestros corazones, ve las áreas que están en desobediencia. Y si Él nos muestra que hay que arrepentirse y llevar esas áreas, hay que aprender a obedecer. Porque Él quiere que nosotros ingresemos a su reposo. Por eso es que el reposo se refiere a la condición donde Dios todo lo ha hecho por nosotros. Él se encarga de todo. Nosotros solamente debemos obedecer su palabra para entrar y reposar en Él. Jesucristo nos dio el ejemplo de obediencia. ¿Dónde fue llevado Jesús después del bautismo? Al desierto. ¿Cuántos días tuvo que ayunar día y noche? 40 días. ¿Dónde tuvo que tomar la decisión? En el desierto. ¿Seguía los deseos del cuerpo? ¿Seguía los codicios de los ojos? Jesús aprobó el examen. ¿Por qué? Porque decidió obedecer al Padre. De esa manera fue que Él recibió un nombre que es sobre todo nombre. Nombre ante el cual toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por su nombre nosotros podemos ser sanados y podemos también echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque Él recibió un nombre que es sobre todo nombre encima nuestro, sobre toda enfermedad, sobre todo principado, sobre todo dominio, sobre todo. Por eso es que los demonios oyen el nombre de Jesús y tiemblan. Porque Él recibió un nombre que es sobre todo nombre, porque hizo las dos cosas. Vivió una vida de obediencia y vivió una vida de fe, que siempre van juntas. Entonces es importante que nosotros podamos entender que cuando Dios nos llama a la oración, quiere que aprendamos a tener oraciones eficaces, oraciones con respuestas, oraciones con equilibrio, que aprendamos a hablar con Él, que no sea nuestra vida de oración un monólogo constante, que podamos intercambiar palabras con Él. Él siempre va a tener una enseñanza, una palabra de aliento. Siempre su favor va a estar con el ser humano, porque el deseo del corazón de Dios es que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana
y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.